Hoy hablaremos del origen de los juicios orales en materia penal. Para esto, nuestro compañero Jonathan Gutiérrez preparó un reportaje que trasladó directamente hasta el Palacio de Justicia de los Juzgados Penales de Monterrey, en el que nos muestra el interior de una sala de audiencia, te da la tarea de investigar cuáles son las políticas que existen para programarlas y nos dará algunas recomendaciones por si tenemos interés en acudir a ellas. Te platicaremos cómo inició la oralidad penal en nuestro estado, cuándo y dónde fue el primer juicio oral y los retos y desafíos a los que se enfrentó el Poder Judicial para transitar de un sistema escrito a uno oral. Todo esto a través de una amena charla que sostuvo Mariana Brandi con el magistrado Jorge Luis Mancillas Ramírez, titular de la 10ª Sala Penal, a quien en aquel entonces, como presidente, le tocó su implementación. Esto es Tribunal a tu alcance. ¡Comenzamos! Les agradecemos profundamente por permitirnos llegar a sus hogares. Soy Antonio Gutiérrez, me acompaña mi compañera Marcela Chávez y el día de hoy vamos a hablarle de los juicios orales, el origen de los juicios orales. Bueno, Antonio, cuando escuchamos origen de juicios orales, lo que se nos viene a la mente inmediatamente, pues son, para aquellos que no tenemos la experiencia de haber acudido a un juicio oral, lo que se ve en las películas, ¿verdad? Los juicios que se desarrollan en las películas. ¿Será que esto es cierto? Bueno, si queremos saber más a este respecto, vamos a ver el reportaje que nos preparó nuestro compañero Jonathan Gutiérrez, el que nos aclara estas dudas y otra información que es muy importante. Vamos a verlo. En esta ocasión nos acompaña nuestro compañero Héctor Medina y nos encontramos en el Palacio de Justicia de los Juzgados Penales de Monterrey. Si vas a asistir a alguna audiencia, primero habrá que pasar por este filtro de seguridad. Nos encontramos en las salas de juicios orales. En este lado está el lugar asignado al público. Por este lado está el lugar asignado a la defensa y aquí el lugar asignado al Ministerio Público o Fiscalía. De este lado se encuentran los testigos o peritos, aquí el asistente de causas y aquí es donde se ubica el juez. Nos encontramos con la licenciada Laura Verdín, coordinadora de la gestión judicial penal, quien nos explicará cómo se programan las audiencias. Licenciada, ¿cuál es el mecanismo a seguir para fijar y asignar una audiencia? Bueno, nosotros contamos con un mecanismo de comunicación con la gente de la Procuraduría y con Defensoría Pública, que son las partes que intervienen en el proceso, que pueden solicitar el desarrollo de alguna audiencia para la intervención de un juez. Nos llega a nosotros un requerimiento mediante ese sistema electrónico y se contesta de igual manera, de manera electrónica, les llega un correo a cada una de las partes informándole cuándo será esa diligencia, diciendo la fecha, la hora y el lugar en el que se asigna para ese efecto, para proceder a las notificaciones tanto al fiscal, al defensor, al investigado y a la víctima. Licenciada, y ya en la práctica, en promedio, ¿cuál es la duración de una audiencia? Depende del tipo de diligencias. Tenemos diligencias como un control de detención, formulación de imputación, que se genera un poco más de debate dentro de las partes para fijar la situación jurídica de alguna persona y que pueden durar hasta 1 hora o incluso, si es un asunto muy complejo, pues extenderse más del tiempo. Y algunas que son para llegar a alguna salida alterna que son relativamente cortas, que van de 10 minutos a media hora. Licenciada, ¿qué diferencia hay entre las audiencias del sistema tradicional con las del sistema penal acusatorio actual? Pues lo principal es que está más fácil el acceso hacia el público, la cuestión de la publicidad y la interacción que de viva voz tienen las partes, los que están interviniendo o afectados directamente en el proceso, como son
el investigado y la víctima de tener al juez y poder expresarle sus argumentos dentro de una sala de audiencias y que la misma queda videograbada para todos los efectos que quieran ejercer después alguno de ellos, ¿verdad? Licenciada, ¿nos puede dar alguna recomendación para las personas que van a entrar a alguna audiencia? Bueno, todas las audiencias son públicas, hay excepciones que marca la ley para tener privacidad en las audiencias, pero todas ese tipo de diligencias en las que puede ingresar cualquier tipo de persona, solamente al estar dentro de la diligencia hay que permanecer en silencio, guardar el respeto, el orden en la diligencia. No pueden hacer señas de aprobación o desaprobación de lo que están opinando el fiscal, la defensa o el imputado o el propio juez, ni tampoco tienen el uso de la voz dentro de la sala, solamente a los directamente identificados como partes dentro de la audiencia son los que pueden tener el uso de la voz. Si vas a ingresar a una audiencia, llega 15 minutos antes. No podrás introducir celulares, armas o dispositivos para tomar audio, video o fotos. Tampoco podrás entrar si traes gorra, sombrero y lentes oscuros. Reportó para Tribunal a tu alcance a través de TV Uni, Jonathan Gutiérrez. Héctor Medina. Camarógrafo Carlos Zúñiga. Hasta la próxima. Agradecemos a nuestro compañero Jonathan Gutiérrez por traernos este reportaje. Ahora sí ya nos muestra cómo es que se lleva a cabo una audiencia. Así es, y también pudimos ver el interior de una sala de audiencias para aquellos que teníamos dudas, que no nos ha tocado participar de un tipo de juicio oral. Ya podemos ver cómo se llevan a cabo este tipo de audiencias. Bueno, y si tienen alguna duda o comentario sobre este respecto, los invitamos a que se contacte con nosotros a través de las líneas de contacto que están apareciendo en pantalla, que nos dejen todas sus inquietudes, sus comentarios que lleguen a tener. Y bueno, pues ya sin más, vamos a ir a un corte y enseguida estamos con ustedes aquí en tu programa Tribunal a tu alcance. Les agradecemos que continúen con nosotros en su programa Tribunal a tu alcance. Les recordamos el tema que estamos tratando el día de hoy es el origen de los juicios orales. Bueno, y para seguir hablando más de este tema, vamos a ir a la entrevista que preparó nuestra compañera Mariana Brandi. Se entrevistó con el magistrado Jorge Luis Mancillas Ramírez, que es titular de la 10ª Sala Penal, así que nos trae información bastante útil a este respecto sobre el origen de los juicios orales, así que vamos contigo, Mariana. Gracias, Antonio y Marcela. El día de hoy nos encontramos con el magistrado Jorge Luis Mancillas Ramírez, titular de la Sala 10º Penal del Tribunal Superior de Justicia. Bienvenido, magistrado. Gracias. Magistrado, cuando usted fue presidente del Poder Judicial en el periodo 2005 al 2007, Nuevo León se había convertido en la primera entidad a nivel nacional en adoptar la oralidad, ¿cierto? ¿Nos podría platicar un poquito qué estaba pasando en Nuevo León en aquel momento, en esa época? ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se aprobó esta reforma de tal naturaleza? Muy bien. Efectivamente, Mariana, 2005-2007 fui presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura, pero este movimiento se inició en el año 2003. Por aquí traigo unos apuntes donde es prudente establecer para precisar fechas. Esta implementación del juicio oral en Nuevo León pues fue la primera en el país, fuimos pioneros, ¿verdad? Por lo que el titular del Poder Ejecutivo de aquella época, el día 20 de octubre del 2003, le dio publicidad a una convocatoria pública en materia de procuración y administración de justicia, para el efecto de que se llevara a cabo, ¿verdad?, una reforma al nuevo sistema de justicia penal. Más adelante, por ahí por el año 2004, específicamente el 2 de julio de este año, del 2004, el Ejecutivo del Estado presentó una iniciativa en la que planteó la incorporación del sistema de justicia oral en Nuevo León, aplicable a delitos culposos no graves. Fíjese, uno de los éxitos que tuvo Nuevo León en cuanto a que funcionara el ahora nuevo sistema de justicia penal que se implementó en el año 2008 a nivel federal, ya reformada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue de que iniciamos de una manera gradual. Como lo dije,
En el 2004 se inició el juicio oral, o se presentó la iniciativa para iniciar el juicio oral en delitos culposos no graves. ¿Qué quiere decir esto? Que fuimos de menos a más para el efecto de ir midiendo, ¿verdad?, el nuevo sistema de justicia penal. Los delitos culposos son los llamados imprudenciales, que la mayoría de las veces es con motivo de tránsito de vehículos, pero también había delitos culposos de otra naturaleza, ¿verdad?, que no fueran con motivo de tránsito de vehículos. Ahí fue donde se inició ya el juicio oral en Nuevo León. Finalmente, en base a los resultados que se obtuvieron en la implementación del juicio oral, el gobernador del estado, el día 11 de julio del 2005, sometió a consideración del Congreso una iniciativa a fin de ampliar la competencia por 38 delitos más. O sea, empezamos con delitos culposos no graves, después se amplió a 38 delitos más y así fuimos gradualmente hasta llegar a una gran parte de los delitos que establece el Código Penal. Entonces, repito, una de las situaciones que nos llevaron al éxito del nuevo sistema de justicia penal fue la gradualidad, que empezamos de delitos menores a delitos mayores. Y fue como en el 2005 se llevó a cabo, si no me equivoco, en la región citrícola, el primer juicio oral en el estado de Nuevo León, que fue el primer estado de la República que implementó este nuevo sistema de justicia. ¿Y podría compartirnos brevemente cuáles fueron las reacciones de las personas que integraban el Poder Judicial en aquel momento? Mire, había reacciones en contra y a favor. Ya mero le digo que a lo mejor en contra, ¿verdad? Pero conforme fuimos avanzando, conforme fuimos capacitándonos, porque ahí me tocó estar siendo juez en la República de Chile, estuvimos en Argentina, estuvimos en Bolivia, estuvimos en Colombia, empezamos por capacitarnos. Y en la medida que iba avanzando, ¿verdad?, este nuevo sistema de justicia, la gente fue asimilando, ¿verdad?, que era más garantista, no nada más para el imputado, sino también para la víctima. O sea, si usted ve el Código Penal de aquel entonces, el Código Procesal Penal de aquel entonces, tiene mucha similitud, ¿verdad?, con la reforma constitucional del 2008. Por ejemplo, ahorita tenemos los jueces de control. En aquella época eran los jueces de preparación de la acción penal, ¿verdad? Nosotros implementamos las salidas alternas, el procedimiento abreviado, la suspensión del procedimiento a prueba, los métodos alternos para la resolución de conflictos. Entonces la gente fue asimilando hasta llegar a convencernos que era la mejor opción. Les agradecemos que continúen con nosotros. Les recordamos nuestras formas de contacto por si llegan a tener alguna inquietud, están apareciendo en pantalla. Así es, y bueno, vemos cómo este programa, lo que nos está contando el magistrado Jorge Luis Mancillas es muy importante, así que les invitamos, vamos a la segunda parte de esta entrevista. Gracias, Antonio y Marcela. Continuamos con la entrevista al magistrado Jorge Luis Mancillas Ramírez, que nos está hablando sobre el tema de mitos y realidades en la implementación del sistema acusatorio penal. Magistrado, respecto a los cambios que se implementaron en el Poder Judicial durante su periodo, ¿qué se pudieron advertir mejoras respecto al mismo y cuáles serían estas? Mire, hubo mucha mejora en cuanto a capacitación. Empezamos a capacitarnos jueces, magistrados, secretarios, escribientes. Tuvimos apoyo para el efecto de llevar a cabo la construcción de lo que fueron las primeras salas de juicio oral. O sea, hubo una capacitación a todo el personal del Poder Judicial y aparte se reformó la infraestructura del Poder Judicial. Llevar a cabo las salas de juicio oral con el equipo necesario para el efecto de grabar las audiencias. Ahora, fue muy importante también, ¿verdad?, el tema de la oralidad, porque en aquella época manejábamos un juicio predominantemente oral, predominaba la oralidad, como lo establece ahora el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Sabemos que todo acto de molestia, sea orden de aprehensión, auto de vinculación, sentencia definitiva, deben ser por escrito.
¿verdad? ¿Por qué? Porque son actos de molestia que en un momento dado pueden ser combatidas vía recurso de apelación o vía amparo, ya sea indirecto o indirecto, según se trate de la resolución que vaya a impugnarse. Pero sí hubo mucha mejora desde el punto de vista humano como desde el punto de vista material, en tanto a la infraestructura del Poder Judicial. Fue un proceso de transformación, supongo, que Claro. se requirió recursos tanto financieros como Así es. humanos, como me lo está mencionando. Así es. Y pues en 2008 se aprobó la reforma constitucional en nuestro estado, pero como se adelantó, comenzamos una nueva etapa. Se tenía un antecedente de la reforma del 2004, como usted me lo mencionó, que se incorporaron nuevas figuras y nuevas reglas que debían de adoptarse aquí en nuestro estado. Pero ¿cómo recibió Nuevo León esta reforma constitucional? ¿Estaba preparado el estado? Mire, por lo que hace al Poder Judicial, estábamos preparados y estamos preparados y nos seguimos preparando. Creo yo que el Estado, los municipios, han hecho mucho esfuerzo para capacitar sobre todo a las policías. Ahorita es muy importante la intervención de la policía. La investigación debe estar la policía capacitada para hacer una investigación científica, ¿sí? O sea, se acabaron los vicios que mucha gente comenta en el anterior sistema, ¿verdad? No critico el anterior sistema, definitivamente, porque tan bueno era que funcionó durante muchos años, pero en este nuevo sistema de justicia penal hay un equilibrio entre los derechos humanos del imputado y los derechos humanos de la víctima. La gente lo ha asimilado, repito, ¿verdad? Nos falta todavía mucho por aprender, por capacitarnos. Yo siento que los alcaldes, hemos tenido reuniones con ellos, han puesto mucho de su parte para el efecto de capacitar a las policías municipales. ¿Para qué? Para que el informe policial homologado venga correcto, para que se ponga inmediatamente a disposición del Ministerio Público una persona que haya cometido el delito de una manera flagrante. Y esos detalles, ¿verdad?, que lógicamente con el tiempo van a irse mejorando. Pero creo que en términos generales llevamos un muy buen avance de una manera positiva en cuanto a este nuevo sistema de justicia. Excelente. Y en el año 2011 usted publicó una obra, Reingeniería del Sistema de Justicia Penal. Así es. De Monterrey, Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y en esta obra comparte, pues, cuáles fueron los retos a enfrentar, ¿no? Así como las áreas de oportunidad que tenían para mejorarse la impartición de justicia, acorde, pues, al mandato constitucional. Claro. Tomando, pues, en consideración toda la infraestructura que le mencioné, la material y la humana. Pero ¿cuáles son las principales aportaciones que usted buscó realizar en su obra? Mire, las principales aportaciones fue una obra pequeñita, iba yo de salida en el segundo periodo que fui presidente del tribunal, una obra muy pequeña, donde quise, en un momento dado, que la gente supiera cuál había sido el avance, ¿verdad?, y la experiencia que había tenido Nuevo León desde el año 2004 a la reforma del 2008. Posteriormente a esa pequeño libro que hice al salir de la segunda vez que fui presidente, participé en un libro que editó la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde escribí un capítulo relativo, ¿verdad?, precisamente a los retos del nuevo sistema de justicia penal en Nuevo León, y donde hice un estudio de la similitud que tenía el Código de Nuevo León con el decreto que reformó la Constitución del 2008, donde operaba el nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional. O sea, esa fue la intención en aquella época, que la ciudadanía, que las personas vieran el avance que Nuevo León tenía, ¿verdad?, y que estábamos preparados para recibir precisamente la reforma del 2008. Perfecto. Y en cuanto a los mitos y realidades de la implementación del sistema de justicia penal, ¿cuál sería el principal mito que está respecto de este sistema acusatorio? Mire, se ha comentado mucho, creo a lo mejor de una manera no muy acertada, de que este sistema de justicia en un momento dado puede favorecer mucho a la delincuencia. No es así. Quise traer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque tanto para decretar una aprehensión como para vincular a proceso, ya no se requieren tantos datos
como lo establecía la Constitución antes del 2008. Antes hablábamos de que tenía que justificarse el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Ahora no. Ahora las bases para prender a una persona, los estándares son menores. Basta con que exista la probabilidad de que participó en el hecho para que se pueda llevar a cabo la aprehensión de la persona. Lo mismo pasa para vincularlo a proceso. O sea, a lo mejor es una situación equivocada de las circunstancias de que tenemos que asimilar este nuevo sistema de justicia. Le voy a decir por qué. La medida cautelar de mayor impacto es la prisión preventiva, ¿verdad? La propia disposición constitucional y el Código Nacional establece que debe ser por excepción, pero eso no quiere decir que el Ministerio Público en un momento dado pueda pedir al juez, ¿verdad?, que decrete una prisión preventiva, al juez de control. Entonces mucha gente cree que esto puede terminar en una impunidad. Yo no comparto ese criterio. Creo que hay que seguirlos preparando, magistrados, jueces, secretarios, ministerios públicos, policías, jueces calificadores, todos. Aquí es un reloj, tiene que estar la maquinaria funcionando constantemente para que esto pueda llegar a buen puerto. Y creo que va a llegar a buen puerto. Hemos tenido ya resoluciones, yo de la Sala, del sistema acusatorio, tanto con el Código Procesal de Nuevo León como con el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde los tribunales federales han entrado al estudio de las resoluciones. Hay ocasiones que han negado el amparo, hay ocasiones que han concedido el amparo para efectos, ¿verdad? Pero vemos que el sistema está funcionando de una manera general en una forma correcta. Perfecto, pues quedó muy clara la realidad respecto Sí. del nuevo sistema que nos acaba Claro. de mencionar. Y bueno, para finalizar me gustaría que mencionara 3 ventajas de este nuevo sistema sobre el anterior. Mire, tiene muchas ventajas, repito. El hecho que yo diga que tiene ventajas no quiere decir que diga yo que el anterior fue un sistema equivocado o malo. Eso nunca lo voy a decir. Aquí, una de las ventajas principales es la transparencia, ¿verdad? La transparencia se refleja en la audiencia. Por ejemplo, el juez, los magistrados, llevamos audiencias, se está filmando, ¿verdad? Esa es una de las principales ventajas, la transparencia. La otra, ¿verdad? Es muy importante establecer también, ¿verdad?, que la Constitución establece, ¿verdad?, a lo mejor lo he repetido, pero es importante decirlo, que hay un equilibrio procesal entre la víctima y entre el imputado. Antes, por ejemplo, un juez negaba una orden de aprehensión, ¿verdad?, y el Ministerio Público era el único que tenía derecho a interponer la apelación. Ahora la víctima ya puede interponer la apelación. Si el magistrado confirma la negativa de orden de aprehensión, la víctima puede promover amparo indirecto contra ese acto de autoridad. Es otra ventaja que tiene, ¿verdad? O sea, hay una serie de ventajas que tiene que, por ejemplo, ahí se evidencia a una persona que no esté declarando con la verdad, porque yo lo estoy viendo. Yo veo las audiencias cuando resuelvo una apelación y veo la reacción de la persona, ¿verdad? Ahora, ahí también se refleja la capacidad de la defensa y la capacidad del Ministerio Público, ¿verdad? O sea, sí hay muchas ventajas, hay muchas circunstancias que favorecen el nuevo sistema de justicia penal, tanto para la víctima como para el imputado. Pues son claras las ventajas que tiene el nuevo sistema contra el anterior, y pues no me queda más que agradecer su presencia con nosotros y también agradecerles a todo el auditorio que haya permanecido con nosotros. ¿Y qué les parece si volvemos al estudio con Antonio y Marcela? Gracias. Les agradecemos que nos hayan permitido llegar a sus hogares, también a Mariana Brandi y al magistrado Jorge Luis Mancillas por permitirnos traerles a ustedes toda esta información a través de la entrevista. Así es, soy Marcela Chávez. Antonio Gutiérrez y los esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.